Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. ¿Quién se agolpaba? El gentío. Eso nos da a entender que era mucha gente sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando él terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué pasaba con la red? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que ¿qué les pasaba a las barcas? Atento a todas estas palabras que estoy haciendo realce. ¿Qué pasaba con las barcas? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, ¿cómo le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre como, pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás ¿qué cosa? Pescador de hombres. Vamos por favor a Juan capítulo 21, versículo 3. Juan capítulo 21, la historia empieza del versículo 1, pero yo voy a ir concreto al 3 y leo hasta el 11. Juan 21, 3 dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron ¿en cuántas barcas? En una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué cosa? La gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan, dijo a Pedro: él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Qué hizo Pedro cuando oyó que era el Señor? Se vistió, se amarró la ropa. Entre paréntesis dice: porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, ¿qué pasaba? En la historia anterior la red se estaban rompiendo. Acá no se estaba rompiendo. Ok. Bíblicamente, estos dos textos son las únicas veces, hablo bíblicamente, no estoy afirmando que sean las únicas, en que Jesús multiplicó la pesca de los discípulos. Bíblicamente hablando, los dos milagros son parecidos: multiplicación de pesca numerosa, pero cuando buscamos el rema de Dios, o sea, que Dios nos hable a través de ello, encontramos enseñanzas muy interesantes para el crecimiento nuestro. Porque normalmente cuando se predica de la pesca milagrosa de cualquiera de los dos textos, enseguida pensamos en milagros extraordinarios. Sí, piensa en eso, pero hay un rema mayor. ¿Cuántos dicen amén? Y el rema que Dios nos trae hoy es que en primer lugar tenemos que entender, hermano,
que el milagro narrado en Lucas, que fue el texto primero que leímos en el capítulo 5, ese texto narrado, el que lo narra es Lucas. Lucas lo narra porque ese era el principio del ministerio de Jesús. Es decir, es el milagro que Jesús hace para llamar a los discípulos. Mientras que el milagro de la pesca milagrosa de Juan en el capítulo 21 es para Jesús terminar el ministerio. Es decir, el primero fue para iniciar su ministerio público. El segundo fue para terminar su ministerio público. Ya Jesús había muerto, había resucitado, estaba apareciéndosele a los discípulos y ahora se les aparece haciendo esta pesca milagrosa. Amén. Ahora, en esto vamos a basar el rema, el principio y el final. Yo creo que todo cristiano tiene que llegar a cierta madurez, donde ya su vida, sus actitudes no pueden ser como cuando comenzó en el evangelio. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a crecer y a madurar. Amén. Los papás, algunos todavía tienen sus hijos pequeños. Quisiéramos que se quedaran pequeñitos toda la vida. Aunque cada etapa tiene sus pros. ¿Cierto, Angie? Hay más cuidado, hay que estar pendiente, hay que darle la comida puntual para allá y para acá. Pero es una etapa tan linda donde los niños dependen de nosotros. Y quisiéramos que se quedaran allí. Pero si el niño se queda de esa estatura, sería anormal. En la vida cristiana, usted y yo no podemos ser hijos de Dios anormales. Pero lamentablemente hay hijos de Dios en las iglesias que sí son anormales. Tienen 10, 15, 20 años, 5 años en el evangelio y todavía son unos niños espirituales. Cualquier cosa los resiente, cualquier cosa los ofende, cualquier cosa los saca de la iglesia. Si el pastor los regaña, se enojan y se van. O sea, son niñadas. El cristiano que ha alcanzado la madurez sabe que no viene a este lugar por el pastor ni por ningún hermano, viene a alabar a Dios. Y tiene claro que Dios lo trajo a este lugar. Y si Dios te trajo, nadie tiene por qué sacarte. Amén. Entonces cada etapa tiene milagros y acciones de Dios diferentes. El principio, Lucas capítulo 5, fue el milagro para llamar a los discípulos. Pero luego en Juan 21, un milagro parecido fue para comisionarlos más allá, el final del ministerio de Jesús. Aquí empieza la enseñanza. Y lo primordial, hermano, es que Juan, que escribe el último milagro, la pesca milagrosa, no escribe el primer milagro, la primera pesca. Cuando usted empieza a estudiar los contextos, Mateo y Marcos hablan de la primera pesca milagrosa, pero Juan no lo menciona. ¿Por qué? Porque es que Juan se enfoca más en el crecimiento espiritual de la gente que en el impactarlo con los milagros. Usted sabe que hay 4 evangelios. Hay gente que sabe esto ya, pero permítame recordarlo. Hay 4 evangelios. Hay 3 que son sinópticos, vista común, se enfocan hacia lo mismo. ¿Cuál es el enfoque? Mateo, Marcos y Lucas, ganar y alcanzar almas. Mateo quería ganarse a los judíos, Marcos quería ganarse a los romanos y Lucas quería ganarse a los griegos. Por eso hablan de tanto milagro y tantas señales y tantos prodigios, porque la gente para poder creer necesita ver cosas. Pero Juan no se enfoca en ganar, Juan se enfoca en fortalecer a los que Mateo, Marcos y Lucas han ganado. Y como el primer milagro fue para alcanzar a los discípulos, ya los demás lo mencionaron. Ahora Juan habla que mire que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan el último milagro. Si ve la diferencia, cuando tú tienes un grado de madurez, tú empiezas a ver las cosas de manera diferente. Hay cosas que deberían ser normal en la iglesia.
Me explico, milagros, sanidades, conversiones, manifestación de Dios. Eso no tiene por qué impactar a un cristiano maduro. El cristiano nuevo se deja impactar por eso, y por eso es que algunos no se desarrollan en una iglesia, sino que andan buscando donde haya poder, donde haya pescas milagrosas. Pero qué bueno que usted y yo estamos en un buen lugar. Amén. Entonces fíjese, Juan habla, y lo importante es que Juan fue testigo presencial. La primera enseñanza que traigo, no sé cuántas llevan ustedes allí. Juan fue testigo presencial de los dos milagros. Juan presenció el de Lucas, porque Juan estaba en la barca con Pedro. O sea que Juan lo vio. Y en el último milagro de Juan, también Juan estaba allí, que se menciona como el discípulo amado, hablando de él mismo. Mientras que Lucas, que es el que escribe el primer milagro, la primera pesca milagrosa, Lucas fue alguien que le contaron, no lo presenció. ¿Nota la diferencia? Hay una gran diferencia entre ver y oír a que alguien te cuente las cosas. Yo no quiero ser de los que me cuenten, yo quiero ser de los que vivan las experiencias. Y Dios quiere que tú y yo seamos protagonistas. Wow, gloria a Dios por esos 10 amenes. Dios quiere que usted y yo seamos protagonistas de lo que Dios quiere desatar en este último tiempo de la historia de la humanidad. Porque no sé si tú has pensado, hermano, pero yo creo que la venida de Cristo ahora está más cerca que antes. Porque las señales se están cumpliendo. Y hay que hablar del COVID. Cuando en otras pestes nos habían tapado la boca como nos las tienen tapadas. Cuando en otra peste se traía la vacuna y la vacuna funcionaba. Ahora hay que ponerse la tercera, la cuarta y quién sabe cuántas dosis. Pestes, guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre. Yo creo que la venida de nuestro Señor está más cerca. Y eso nos debe llevar a entender que Dios tiene preparado un gran avivamiento a nivel mundial. Y tú y yo tenemos que hacer parte de ese protagonismo de lo que Dios quiere hacer. Que seamos de los que hablemos de las grandezas de Dios. Amén. Pero dejando a un lado la venida de Cristo que está pronto, Dios también quiere que seas protagonista de lo que Dios quiere hacer en tu propia vida. Que dejes de hablar, escúchame y ojalá me sepas recibir lo que te quiero decir. Que dejes de hablar tanto de lo que Dios hace en otras personas y lo que hizo en la Biblia y comiences a hablar de lo que hace en tu propia vida. Que donde tú vayas, si vas al médico, tú puedas decir: yo tengo un Dios que me sanó. Si vas a la tienda y se habla de crisis, tú puedas decir: yo tengo un Dios que me ha sustentado hasta aquí. Eso se llama ser protagonista de lo que Dios quiere. Y ahí hay, permítame decirlo así, hay una gran diferencia entre la pesca milagrosa de Lucas y la pesca milagrosa que narra Juan. Juan fue protagonista de ambas. Pero le repito, Juan no habla de la primera siendo protagonista, porque a él sabe que a la iglesia le debe interesar más la segunda pesca milagrosa. Amén. Diga conmigo: yo quiero contar de las grandezas de Dios. Otra enseñanza, no sé cuántas usted lleva anotada allí, no voy a mencionar número para no. Pastor, falta uno, me salté una, no. Usted anotará. Porque a medida que voy predicando, Dios me va dando más rema diferente a la que está aquí. Otra enseñanza es que el primer milagro que mencionamos en Lucas, el primero que leímos, Lucas 5, fue un milagro público abierto para todo el mundo. Usted recuerda que leí el texto y decía: y el gentío se le agolpaba. Una cantidad de gente, hermano, observó, vio, presenció y por eso creyeron. Mientras que la segunda pesca milagrosa que menciona Juan, solamente habían 7 testigos.
7 testigos. Estaba Juan, el hermano de Juan, Jacobo, estaba Pedro, estaban otros 2 discípulos más y otros más. Ahora, si los discípulos habían quedado 11 porque Judas se había ahorcado, ¿dónde estaban los otros? Presenciaron 7 nada más. No estaban ni en la orilla siquiera. Porque si usted recuerda el texto, si quiere ve buscándolo por ahí, Juan 21, por ahí el versículo 3. Pedro les dice, voy a pescar. Y los otros le dicen, creo que es el versículo 2 donde están toda la lista, donde está la lista de cuántos había. Colócalo, por favor. Estaban Simón Pedro, Tomás, que llamaban Dídimo, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y 2 más que no se mencionan el nombre. ¿Dónde estaban los otros? ¿Cuántos faltaban? 7 menos 11, 4. Pedro les dice, versículo 3, voy a pescar. Y los otros 6 le dicen, vamos contigo. ¿Dónde están los otros 4 que hacen falta? Hermano, hay bendiciones que por no estar en el lugar apropiado te las pierdes. Hay milagros que por no estar congregado se dejan de venir para ti. Por eso se hace necesario que usted no pierda culto, hermano. Porque tal vez, digo tal vez, no lo sé, no lo afirmo, tal vez el día que no viniste, ese día tu milagro estaba aquí. Pero el diablo que sabía que tu milagro estaba listo, te retuvo en alguna cosa. Wow. Y esto me hace recordar la sanidad del cojo en Hechos capítulo 3. Un cojo que Pedro y Juan iban entrando al templo y les extendió la mano. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, levántate y anda. Dice que era cojo de nacimiento y dice que lo ponían todos los días a la puerta. Ojo a lo que estoy diciendo, todos los días a la puerta del templo lo ponían allí. Jesús muchas veces entró a ese templo, pero nunca se tropezó con el cojo. ¿Por qué? Porque el milagro estaba reservado para Pedro y para Juan. Entonces, por eso yo te digo, hay días donde Dios tiene todo dispuesto para ti y el diablo, como conoce el mundo espiritual, te retiene en el trabajo, te retiene en el bus, te retiene en la casa, hace cualquier cosa y los que no son entendidos dicen, no voy hoy, y dejaste de recibir tu milagro. Y a su nombre. La primera pesca milagrosa fue un acto público. La segunda pesca milagrosa de Juan fue solo para los 7 apóstoles. Amada iglesia, hay cosas que Dios quiere revelarte solo a ti. Hoy estoy predicando públicamente y Dios nos está hablando. Pero hay cosas que Dios tiene reservadas para ti en tu intimidad en casa. Hay cosas que Dios te quiere tratar contigo. Hay revelaciones, hay sueños, hay visiones que Dios te da, pero no para que la compartas, sino para que la reserves. No recuerdo ahora, perdóneme. Si alguien recuerda enseguida me ayuda. Creo que era el mismo José, el papá de José, Jacob. Cuando José contaba los sueños, Jacob meditaba en ellos y se quedaba callado. Hermano, hay cosas para callar, para que ores y para que esperes. Pero como lo vamos a ir viendo en la enseñanza, hay cosas que Dios te quiere revelar para que tú te adelantes al futuro, a lo que viene a pasar contigo. La palabra de Dios dice que no hará nada Jehová sin que lo revele a sus hijos, sus siervos. Y muchas de las tragedias y desgracias que han venido a nuestra vida, Dios ha estado dispuesto a revelárnoslas. Pero por falta de intimidad con Dios nos perdemos de eso. Y porque de una u otra forma la iglesia se ha vuelto dependiente de los pastores y de los profetas. Que sea el pastor o el profeta el que me revele y me diga lo que tengo que hacer y lo que Dios tiene. No, hermano, Dios no es Dios de pastores ni de profetas solamente. Dios es Dios de todo el que le busca en la intimidad. La palabra de Dios dice, cercano está Jehová de los que le buscan, de los que invocan su nombre. Alaba a Dios y apláudelo.
Hay cosas que Dios quiere revelarte a ti en lo secreto. Y permíteme, tengo que hablarte de guerra espiritual otra vez. Esa es la razón por la cual Satanás no quiere que tú ores. Esa es la razón por la cual Satanás te trae cansancio. Mire, le contaba a mi esposa, esta mañana me levanté muy de madrugada. Yo no tengo memoria ahora de cuándo fue la última vez, pero sí sé que lo he vivido y algunos de ustedes lo han vivido. Cuando fui a abrir los ojos, yo no podía abrir los ojos, hermano. Los tenía pegados. Y yo haciendo fuerza. Hay cosas que el diablo trabaja de esa forma. Cansancio, agotamiento. Les repito, hermano, es que nuestro enemigo es espiritual. Así como nuestro Dios es espiritual. Y así como Dios se mueve en lo espiritual, Satanás conoce lo espiritual. Y Satanás ve cuando Dios te llama y te espera en el lugar de oración. Y cuando Dios te está esperando, Satanás trata de adelantarse para cortarte la oportunidad de que clames a tu Dios. Pero esta enseñanza nos está diciendo que necesitamos buscar que se cumpla en nosotros Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y oiga, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Otra enseñanza que extraigo de estos dos milagros de pesca milagrosa es que el primer milagro fue para llamar a Pedro. Pedro todavía no era discípulo. Si usted conoce la historia y prestó atención, dice que Jesús venía con un gentío, hablándoles, enseñándoles. Jesús no tenía discípulos todavía, no tenía seguidores reales que los iba a formar. Y como era tanta la gente y lo apretaban y Jesús se iba acercando a la orilla, tuvo que pedirle prestada la barca a Pedro y desde allí empezar a predicarle a la gente. Y mientras Pedro lavaba las redes, Pedro escuchaba. Y ese milagro sirvió para que Pedro siguiera a Jesús. Usted recuerda que dice que cuando Pedro vio el milagro, Pedro se postró de rodillas y le dijo: Señor, soy pecador, apártate de mí. Y Jesús le dice: no, a partir de hoy serás pescador de hombres. Le cambió el destino, hermano. Es que esto es importante. Cuando hay un llamamiento, es porque Dios quiere cambiar el destino de tu vida en todas las áreas. Es más, hay cristianos que hemos nacido o crecido en el evangelio, pero todavía no hemos permitido que Dios cambie el destino de nuestras vidas. Me explico. Cuando tú vienes a Cristo siendo joven o adulto, tú crees que el cambiar el destino de Dios en tu vida solamente dejar el trago, dejar el adulterio, la fornicación y el mundo y seguir a Cristo. Sí, eso hace parte. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios quiere cambiarte y llevarte mucho más allá a lo que es el servicio de Dios. Hay algunos que hemos crecido, nacido en el evangelio, hemos servido desde la niñez y nos acomodamos en lo que estamos haciendo para Dios y no nos damos cuenta que Dios tiene otro destino diferente. Wow, yo no sé si alguien está entendiendo esto. Servicio ministerial. Cuando tú empiezas a ver cosas de Dios, hermano, tú sabes que Dios no te llamó para cualquier cosa. Wow. Y te habla alguien que lo vivió. Yo nací y crecí en el evangelio y pensé que mi destino era servir a Dios en la batería. Pensé que mi destino era predicar cada vez que me invitara a mi papá o me dijera que predicara. Pensaba que ese era mi destino. Pero Dios me dijo: no, tu destino es que pastorees la iglesia al Edén. Tu destino es que yo te pueda llevar a otros lugares a predicar la palabra. Hermano, yo tuve que caer de rodillas y reconocer que necesitaba de Dios para poder llevar a cabo la gran obra. Wow, alguien diga gloria a Dios. El primer milagro fue para llamar a Pedro. El segundo milagro tenía un propósito. Otro diferente. Hermano, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios sabe que tú necesitas una casa. ¿Cuántos necesitan una casa propia? Dios sabe. Y Dios te la va a dar. Pero el pensamiento de Dios no es darte la casa para satisfacerte un capricho tuyo. No hubo amenes ahí. El propósito de Dios, Dios va más allá, es establecerte
en el lugar donde Él quiere establecerte, para que desarrolles tu ministerio en el lugar donde te estableció. Yo jamás pensé en vivir del otro lado de la ciudad. Jamás, jamás. Toda mi vida yo crecí en Torices, desde los 4 años que mis papás me trajeron de la hermosa ciudad de Lorica. Torices, carrera 14, aquí cerca del Playón. Luego la calle Real del Espinal, en el semáforo para el mall, ahí quedaba la casa pastoral, ¿te acuerdas ya de la iglesia? Luego nos fuimos para el centro, Getsemaní. Ya me casé y yo viví en Getsemaní al lado de Yadira con mi esposa. Viví en Canapote y viví por todos estos lugares. Viví ahí enfrente, viví en la esquina al lado de Carmen y Jeremías. Viví en el edificio Elizabeth. Y cuando alguien me decía, ¿por qué no compras por allá? Yo decía, jamás, muy lejos. E hice todo lo espiritualmente que me enseña la Biblia para que Dios me diera algo por acá, pero Dios dijo, no, es allá. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque yo no ando con un letrero en la frente que dice soy pastor. Es más, ni el carro que tenía antes, ni el que Dios me dio ahora, usted no le ve un letrero que diga soy pastor. Yo no salgo del edificio ni ando por el conjunto con la Biblia ni ensacado. Es más, cuando vengo yo me pongo el saco es acá. Pero allá los vigilantes y los aseadores y todo el mundo saben que yo soy pastor y me han llamado para consejería. Y yo, y vecino, yo, ¿y este quién le dijo que yo era pastor? Porque allá hay gente, y les repito, he tenido consejería con gente allí que son de otras iglesias o que están apartados. Porque entendí que Dios fue el que me estableció allí y es mejor estar donde Dios quiere que estemos y no donde nosotros queremos estar. Ay, Dios bendito de la gloria. Entonces, Dios te va a dar el vehículo que tú quieres. Pero te lo va a dar no porque tú lo necesitas solo para ti. Hay hermanitos tuyos que a veces no tienen para el transporte o se les pone pesado. Y Dios quiere que tú le abras la puerta de tu carro. Hermanito, yo lo llevo, venga. Se lo ensucia. Dios te va a dar el empleo que tú tanto estás anhelando, porque Dios sabe que tú necesitas suplir las necesidades de tu casa, el alimento de tu familia, pagar los servicios. Dios eso lo sabe, pero detrás de eso hay un propósito de Dios también, y es que tú traigas tus diezmos para mejorar la casa de Dios. Ya se metió el pastor con los diezmos, ¿eh? Diga conmigo, todo lo que Dios hace tiene un propósito. El primer propósito en el primer milagro de Lucas, la primera pesca milagrosa, fue para llamarlo. Pero si ya estaba llamado, ¿para qué le multiplicó ahora? 3 propósitos yo encuentro ahí. Número 1, restaurar a Pedro. Pedro había negado a Jesús. Pedro había llorado amargamente porque cuando lo negó, después de haber dicho jamás te negaré, Pedro lo negó. El gallo cantó como Jesús se lo estableció. Jesús volteó a mirar a Pedro y Pedro lloró amargamente. Los discípulos a los que Jesús se les había aparecido le decían, Pedro, Jesús resucitó. Y Pedro estaba avergonzado. La última vez que Jesús se le apareció a un grupo sin Pedro, les dice, digan que vayan a tal lugar, allí me les voy a aparecer, y díganle a Pedro que vaya también. Porque Jesús no es rencoroso como nosotros, hermano. ¿Cómo nos falta aprender de Jesús? Después de decir que nunca le iba a fallar, le falló, y más encima le negó. Pero Jesús le dijo, díganle a Pedro que venga. Y cuando usted sigue leyendo el capítulo 21,
Dice que después de la pesca y que comieron el pan y el pescado que tenía Jesús preparado, Jesús lo agarró aparte y le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y me adelanto, le estaba dando un ministerio: apacienta mis ovejas. Lo estaba llamando a pastor. Y le volvió a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos que están allá? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le preguntó si me amas? Lo restauró. Y Pedro, llorando, le dijo: tú sabes, Señor, tú lo sabes todo. Y lo levantó y lo restauró. Porque Jesús sabía que Pedro no podía servir en el pastorado, ni en el ministerio, ni en el cargo con amargura y avergonzado en su corazón. Mire, aquí hay gente que tiene ministerios poderosos en Dios. Hablo de los que están aquí. Y tu ministerio Dios lo quiere levantar por encima del pastor Napoleón y del pastor Jonathan y de la pastora Olimpia y de la pastora Liliana. Pero mientras haya cosas guardadas en el corazón, el Espíritu Santo no va a poder manifestarse. Wow. Dios hoy quiere sanar. Hay milagros, hay cosas que Dios te da para que vayas a la intimidad con Él, para Él sanar tus emociones, sanar tus sentimientos, liberarte. No podemos servir a Dios llenos de rencores, de resentimientos, de rabias. Necesitas ser libre. Eres hijo de Dios. Esta semana me enteré de 2 personas, perdónenme los que me dijeron, no voy a mencionar nombres, y seguramente alguien va a decir: ya el hermano le sapió al pastor. Pero me enteré de 2 personas aquí en la iglesia, y no lo digo para avergonzarte, te lo digo porque ya que tú no te acercas a mí, yo me estoy acercando a ti. Sirven en la iglesia, pero expresaron que tienen rencores y no pueden perdonar. Hermano, recuerda que el perdón no se da porque la otra persona se lo merezca. Ni esperes que la otra persona haga méritos para tú perdonar. El perdón es una necesidad para mí, no para él. Primero, porque la Biblia dice que si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Y segundo, la Biblia me enseña en lo que te estoy hablando que todo eso es atadura espiritual, maldiciones que hay en nuestra vida, y no va a poder haber plenitud de Dios en tu vida. Y por eso Dios hizo el milagro en Pedro, para que Pedro se diera cuenta que Jesús todavía seguía haciendo milagros. Y entonces cuando Pedro lo reconoció, Jesús lo sanó y lo restauró. Segunda razón por la cual hizo este milagro en Pedro: para revelarle a Pedro la forma como moriría. Para revelarle cómo moriría. Porque luego de que comen y le dice: ¿me amas?, lo lleva aparte y le dice: mira, Pedro, cuando eras joven te ceñías, te vestías e ibas donde tú querías. Pero va a llegar el día donde te ceñirán y te llevarán donde tú no quieres. Cuando le dice va a llegar el día, le está diciendo: vas a llegar a viejito, Pedro. Cuando todavía tenemos cierta edad, el hermano Francis no se deja vestir. ¿Cierto, hermano? Y no es que Francis esté viejo, sino por mencionar a alguien. Francis dice: no voy, no voy. Le dice a Orlidi: ponte esta camisa. No, me pongo la que yo quiera. Pero va a llegar una edad, Dios nos guarde, hasta donde el pañal te van a poner. Te van a dar la sopita. O sea, para que me entienda, lo que Jesús le estaba diciendo era: Pedro, tú vas a llegar a larga vida. Y te van a llevar donde tú no quieras. Y te van a ceñir, te van a vestir. Para vestirse tenía que abrir los brazos, ponerle la túnica.
estaba diciéndole la manera como Pedro iba a morir. Y usted sabe que Pedro murió crucificado. Lo llevaron a crucificarlo, pero él amaba tanto a su maestro que él dijo: no soy digno de morir como muere mi maestro, así crucificado. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Hermano, Dios quiere revelarte los planes que tiene contigo. Por favor, quítate esa mentalidad de que vienes a los cultos y ya. Sírvele a Dios. De pronto no has sido llamado para ser pastor o ser músico, adorador, qué sé yo, pero hay algo que Dios quiere contigo. Pastor, dígame qué. Busca la intimidad con Dios. La tercera razón por la cual Jesús hizo este milagro para Pedro es para enseñarle a Pedro que cada uno tiene un ministerio diferente y que no debe haber celo entre nosotros, hermano. Que porque Dios use a uno más que al otro, no, hermano. Para mí sería un gozo que Dios a usted lo usara más que a mí. Yo no tengo por qué taparle el ministerio a nadie. Yo no tengo por qué ocultar ni esconder a nadie. ¿Por qué le digo esto? Porque después que Jesús le dio el pez y el pan a los discípulos 7 que estaban ahí, a Pedro, y que lo llamó aparte y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y luego que le dijo: Pedro, cuando seas viejito te van a ceñir y te van a llevar donde tú no quieras, le dice: sígueme, Pedro. Y cuando iban, el discípulo amado Juan iba detrás. Y Pedro volteó a mirar y Pedro dijo: ¿me llamaste a mí? ¿Y este qué? Este que viene atrás de nosotros, ¿qué? Si me dijiste fue a mí. Celo. Creía que Jesús era para él solo y que el llamado era de él. ¿Y este qué, Señor? Y Jesús le dice: ¿qué a ti, Pedro, si yo quiero que él quede hasta mi venida? Tú ven y sígueme, déjalo a él, sígueme tú. Para no dejarlos inconclusos, la gente pensaba que Juan nunca iba a morir. Lo que Jesús le estaba diciendo, y mire cómo marcó los ministerios. A Pedro le dijo: te haré pescador de hombres. A Pedro le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Quién fue el que predicó en Hechos capítulo 2 que se convirtieron como 3,000 personas? ¿Quién fue el que predicó cuando levantaron al cojo que se convirtieron como 5,000? Pesca milagrosa. Las 2 pescas estaban cumpliéndose allí. Predicador. A ti te daré las llaves del reino. Predicador. Pero a Juan le dijo: ¿qué a ti si yo quiero que este quede hasta mi venida? Alguien que le iba a revelar el apocalipsis de la venida de Cristo. Hermano, usted no se sienta menos que nadie en la iglesia. Algunos somos visibles públicamente. De pronto el pastor ni se dará cuenta que tú todas las madrugadas a las 1, 2 de la mañana: Padre, bendice a mi pastor, úsalo, Señor, donde quiera que esté, respáldalo, habla a través de él, Señor. Y que de pronto yo nunca me doy cuenta que las almas que Dios gana a través de mí, los milagros que hace, es por aquellos que oran por mí. Pero aunque yo como pastor no me doy cuenta, hay una corona preparada para ti en el cielo. Por eso no sientas celo. El pastor nunca me menciona, el pastor nunca me dice, a mí no me invitaron. No, hermano, sírvele a Dios en lo que te ha entregado, que es valioso. Si no fuera por ese Juan que vino atrás, si no fuera por ese Juan que se recostaba al pecho del maestro, que estuvo al pie de la cruz, que cuidó a la mamá de Jesús, si no fuera por él, no supiéramos los acontecimientos futuros. Amén. Entonces, mi amada iglesia, hay milagros que Dios hace, no para satisfacer tu necesidad, sino para restaurarte espiritualmente, para devolverte la fe y para que retomes el ministerio o servicio. Dios te está demostrando que Él te ama y que Él está contigo. Dios te está demostrando que tiene grandes cosas contigo, que estás esperando para servirle. Otra enseñanza que hicimos, ¿cómo diríamos? Puntualizamos en la lectura. En el primer milagro la red se rompía, ¿verdad? Echaron la red y cuando intentaron sacarla eran muchos peces.
y la red se rompía y tuvieron que hacerle seña a la otra barca que estaba allí, que tampoco habían pescado nada, y repartieron los pescados. ¿Y qué pasaba con ambas barcas? Se hundían. En el segundo milagro, el último, la red y la barca resistieron. Y hay una palabra que marca diferencia entre las dos pescas. Es que en la segunda pesca milagrosa, la final, dice que los peces eran grandes. Grandes peces. ¿Sí prestó atención? Y da con exactitud la cantidad, 153 peces. Mientras que en el otro no. Es que cuando tú alcanzas un nivel mayor de gracia y de búsqueda y de intimidad con Dios, hermano, Dios te va a dar la capacidad de retener todo lo que Él tiene para ti. Pero hay gente que no tiene la capacidad para recibir lo que Dios le ha preparado. Y entonces, como tú no tienes la capacidad espiritual, Dios tiene que compartirla con otro. Tienes que buscar a otro para darle. Cuando Dios te ha escogido a ti, te ha llamado a ti, pero tú estás tan lleno de otras cosas. Amén. ¿Nos está hablando Dios o no nos está hablando? Mira, hay bendiciones, milagros, prodigios, provisiones que Dios te las hubiese querido dar enteritas a ti y a mí. Pero Dios dice, no, este no aguanta todavía. No está preparado. Este se va de la iglesia enseguida, se va del ministerio, se ocupa tanto. Si es con lo que tienes y no le estás sirviendo, casi no te congregas, no diezmas, no ofrendas, tú te imaginas si Dios te suelta todo lo que Él quiere. Déjeme y tomo agua, hermano. ¿Cómo? Hermano, yo quiero que Dios me dé todo. Perdóneme el egoísmo, pero estoy hablando de lo que es mío. No estoy hablando de las bendiciones todas de Dios, estoy hablando de lo que Él determinó para mí. Yo no tengo por qué compartirla con otra barca. Mi red tiene que aguantar el peso. Mi vida tiene que estar en búsqueda y en santidad para poder resistir lo que Dios tiene conmigo. Y yo quiero que Dios sea preciso en lo que me va a dar. No una gran cantidad de peces, sino 153 peces de gran tamaño. Lo que Dios tiene es grande para nosotros. ¡Alaba a Dios! Pastor, dígame cómo aumento la capacidad. Pastor, dígame qué hago para que Dios me dé todo a mí. Hermano, busca la intimidad con Dios. Ten una mayor intimidad. Mira que no te estoy diciendo ora más, intimidad. Porque hay gente que ora una hora, pero no tiene intimidad con Dios. Hay gente que ayuna todos los días, pero no tiene intimidad con Dios. Pastor, barájela más despacio y explíquemela. Hay gente que ora una hora porque dedica, como les he enseñado al ministerio, bueno, esa parte no se viene al final, una hora para adorar. Y cantan y alaban. Gloria a Dios por los que son. Hermano, yo hubiese querido, Adela, ser cantante. Tocar un instrumento de cuerda o teclado. Yo sé tocar es percusión. Yo creo que si yo hubiese aprendido, porque, no digo aprendido, si hubiese tenido el oído. Porque una cosa, Carlos, es aprender y otra es tener oído. Yo no sé si tú has tenido alumnos que, hermano, más oído tiene, más oreja tiene el caldero de la casa que... Hermano, yo agarrar esa guitarra a las 3, 4 de la mañana. Sí, hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Uso de la tecnología, como decía mi abuelo. Coloco allí y yo me siento Dani Berrío cantando, Juan Carlos Alvarado cantando. Hay gente que dura media hora cantando. Hay gente que dura media hora pidiéndole casa, carro y beca a Dios. Hay gente que dura 20 minutos pidiéndole por la salud, por la sanidad. Pero cuando te hablo de intimidad, es decirle, Señor, dime qué tengo que sacar de mi corazón. Límpiame, Señor.
Perdóname cualquier pecado que haya en mi vida. Dios, muéstrame qué quieres que haga, Señor. Dime cuál es tu voluntad para este día. Te entrego mi corazón, Señor. Y poder imaginarte que papá Dios toma tu corazón y dice, mira, aquí tienes rencor contra tu papá. Échalo allá. Aquí tienes rencor contra tu mamá. No has podido perdonar a tu marido. Mira, aquí, ¿cómo es que se llama? Ventrículo y en el corazón. Bueno, eso usted sabe también. Está metida que cuando le hace, usted sabe que hay electrocardiograma, ayúdame Angie, electrocardiograma, ecocardiograma. Y hay más profundo que el primero no lo revela, pero el otro sí, y el otro sí. Y entonces el cateterismo hay que hacerlo para destapar. Hermano, aquí hay gente que necesita que Dios le haga un cateterismo, pero urgente. Tiene grasa en las arterias, grasa espiritual. Y entonces te doy mi corazón es tuyo, pero Dios no cabe. Si tiene rencores, ¿en dónde voy a caber? Diga conmigo, necesitamos intimidad con Dios. Eso es lo que hará que Dios te haga el segundo milagro. Pero no solamente es la intimidad, es el servicio a Dios. ¿Qué calidad de servicio le estás dando a Dios? ¿Qué calidad de servicio? Hermano, hay gente que no le ha servido a Dios en todo el año. Se le pasó otro año más. Y es un cristiano que va y viene. Pastor, yo de vez en cuando predico. Sí, todos predicamos. Pero se te pasó el año y agarraste una escoba para barrer. Pastor, es que yo no soy del ministerio de servidor. No importa. Yo a veces cuando vengo los jueves, los martes al ayuno, yo agarro la escoba. Y viene una hermanita, pastor, venga, no, déjeme. Mire, ¿qué día fue que vine? El viernes había una mina quiebrapata de perro allá afuera. Abraham había hecho el aseo. Gloria a Dios por Abraham. Yo agarré mi escoba y gracias por no decirme nada, Abraham. Y la palita y me fui a recoger. Y una vecina, pastor, ¿y por qué no me pide el favor a mí? No. Eso no me quita autoridad ni antes me hace más bendecido de Dios. ¿Hace cuánto no le sirves a Dios en algo? No predicas, no cantas. No sales a evangelizar con el equipo de evangelismo. No le dices, pastora Liliana, yo quiero ir a predicar a Olaya. Hay gente que hay que estarle diciendo. Y entonces Dios tiene que esperar el tiempo en la agenda. Esta semana no, porque estoy muy ocupado. Pastor, la próxima semana. Quinta y última enseñanza. Por esto tiene tanto, hermano. La reacción de Pedro. La reacción de Pedro en el primer milagro, pesca milagrosa, es diferente a la reacción de la segunda pesca milagrosa. En la primera pesca milagrosa, Pedro no sabía quién era Jesús. Su reacción, yo soy el que sé pescar. He pescado toda la noche. Pero en tu palabra y por lo que escuché, voy a tirar la red. No sabía. Luego se sintió indigno de semejante milagro. Se sintió pecador. Hermano, ahí hay una enseñanza. Si tú eres hijo de Dios, si Dios está contigo, nunca te sientas indigno de que Dios te bendiga. Porque Dios no es rencoroso. Dios te ama como eres. Y que aunque le hayas fallado, sigues siendo hijo de Dios. Ahora, no te estoy justificando para que sigas en el pecado. Pero es que muchas veces nos sentimos, yo sé que aquí más de uno, ojalá, Señor, ojalá, y siquiera la mitad se sienta pecador con este mensaje que estoy dando. Y como nos sentimos pecadores, no, yo no me merezco que Dios me... No, hermano, porque esto no es por merecimiento, esto es porque Dios te ama. Nuestros hijos hacen cosas que merecen que no les demos ni comida, pero se las damos.
y preferimos dejar de comer nosotros, aunque estemos de pronto indignados con ellos y enojados, se la damos. No los botamos, le seguimos dando el techo. Si tú y yo, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre. Así que diga conmigo: yo soy digno de que Dios me bendiga. Mientras que en la segunda reacción, mira lo que hizo Pedro. Cuando sacaron la pesca, Juan, el discípulo amado, es el que se da cuenta y dice: Pedro, Simón, mira, es el maestro. Pedro estaba desnudo, estaba en pantaloncillo, en pantaloneta, qué sé yo. La Biblia dice, se ciñó la ropa, se vistió y se tiró al agua. No remó, se tiró a ir al encuentro de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Quiero hablarle a los que ya son convertidos. Hermano, necesitamos ceñirnos de la santidad de Dios. Un milagro es para que tú te vistas más para agradar a Dios. No te estoy hablando de vestimenta física, te estoy hablando de la interna. Cuando tú te aprendes a vestir espiritualmente, tú sabes que te puedes poner externamente. Eso es de cada quien con Dios. Pero te hablo de lo interno. Hermano, si un milagro te hace reconocer que Jesús es Dios, vístete para Él. Pero no te quedes allí contemplando. Hazlo de Pedro. Tírate al mar. Sumérgete en el río del Espíritu Santo. Sumérgete en las aguas profundas de la gloria de Dios. Y vas a empezar a experimentar cosas mayores. Y nada hasta donde está Jesús. Nada hasta la presencia de Dios. No te quedes a mitad de camino. Pedro llegó, y cuando llegó, Jesús lo estaba esperando con un pescado asado y con pan. ¿De dónde sacó Jesús el pescado, el pan, la leña y todo? Ya estaba listo. ¿De dónde? ¿Usted cree que Jesús se iba a poner a buscar leñita y... Hermano, cuando tú te zampas en el río del Espíritu, permítame el costeñol, cuando tú te tiras de cabeza, Jesús te está esperando con tu milagro. ¿De dónde va a salir? No importa, Él tiene el poder para darte más allá de lo que tú estás esperando. Apláudelo y colócate de pie, por favor.